El momento exacto en que supe que algo estaba mal fue cuando vi los zapatos. Unos zapatos de hombre, caros, italianos, de esos que cuestan lo que yo gasto en una semana de comida. Estaban ordenaditos, al lado del sofá. No eran míos. Lo gracioso, si es que algo tiene gracia, es que ni siquiera fue un momento dramático. No entré corriendo, no rompí la puerta. Yo venía del trabajo, con mi mochila al hombro, pensando en qué cojones iba a hacer de cena. Y de repente, me topo con unos zapatos que no deberían estar ahí. Mi primer pensamiento fue lógico, frío, ¿mi cuñado? ¿Algún amigo de ella? Pero luego vi la chaqueta en el perchero. Una americana negra, bien cortada, con olor a perfume caro. Y ahí ya no me quedó ninguna duda, había un tío en mi casa. Y no era por casualidad. Mi mujer, Laura, no sabía que ese día salía antes del curro. Tenía reunión en la empresa hasta las 7, pero nos la cancelaron y no avisé. Quería darle una sorpresa. Llevábamos semanas medio raros, yo pensé que sería buena idea traer unas cervezas y unas croquetas de su sitio favorito. Quizás hablar, arreglar lo que sea que no estaba bien. ¡Qué gilipollas! Avancé por el pasillo sin hacer ruido, porque algo en mi estómago ya sabía lo que venía. No escuchaba voces, ni risas, ni pasos. Todo estaba en silencio. Solo el sonido bajo del televisor, con una serie de esas que ella ve para desconectar. Me asomé al salón con una mezcla de rabia, miedo y, no sé cómo describirlo, una especie de vacío en el pecho que no me dejaba respirar. Y ahí estaba él. Sentado en mi sofá. Un tío joven, guapo, pelo perfectamente peinado, camisa remangada, con una copa de vino en la mano y una pierna cruzada como si estuviera en la puta Riviera Francesa. Y lo peor, cómodo. Muy cómodo. Como si esa fuera su casa. Como si yo fuera el invitado. No me vio al principio. Yo me quedé en el marco de la puerta, quieto, procesando. Quería ver más antes de actuar, no sé por qué. Tal vez para no equivocarme, tal vez para tener motivos para reventarle la cara. En ese momento, Laura entró en el salón desde la cocina, riéndose, con otra copa en la mano. Se detuvo en seco cuando me vio. Víctor, fue lo único que dijo. Ni una explicación, ni un saludo. Solo mi nombre, como si eso fuera suficiente para detener lo inevitable. El tío se levantó rápido, incómodo, ahora sí, como si se diera cuenta de que había invadido territorio enemigo. ¿Quién eres tú?, preguntó, como si fuera él el dueño de casa. No le respondí. Solo miré a Laura. Ella me evitaba la mirada, como una niña pillada robando caramelos. Patética. ¿Qué coño está pasando aquí?, dije, ya sin fingir calma. Silencio. Él dio un paso hacia atrás. Ella bajó la vista. No es lo que parece, soltó ella. Eso me hizo reír. Juro que me reí. No una carcajada, sino una risa seca, amarga. La típica frase de película. No es lo que parece. ¿En serio? 2 copas de vino, sofá compartido, música baja y un pijo con pinta de seductor en mi salón, ¿y no es lo que parece? ¿Quién es este payaso?, pregunté, sin quitarle los ojos de encima al tipo. Soy Jaime, respondió él, como si eso ayudara. Te pregunté quién eres, no cómo te llamas, espeté. Laura intervino, nerviosa. Víctor, por favor, no montes una escena. ¿Una escena? ¿Tú metes a un tío en casa y el problema es que yo monto una escena? Ella no sabía qué decir. Se quedó ahí, como esperando que alguien la salvara. Pero esto no era una película. No había guión que la sacara del lío en el que se había metido. Te voy a dar 5 segundos para que salgas de mi casa, le dije a Jaime, acercándome un paso.
No me gusta la violencia, pero en ese momento no prometía nada. No quiero problemas, dijo él. Entonces coge tus zapatos y lárgate antes de que los tires por la ventana con tus dientes. No esperó más. Cogió su chaqueta, sus zapatos y salió casi corriendo. El portazo sonó como un disparo. Me quedé solo con Laura. O más bien, frente a ella. Porque ya no era la misma persona. La mujer que yo conocía no metería a un tío en casa así, delante de nuestras fotos, nuestras cosas, nuestros años juntos. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Víctor. No me vengas con excusas. ¿Cuánto tiempo llevas con ese imbécil? No es lo que piensas. Laura, por favor, respétame aunque sea ahora. ¿Cuánto tiempo? Y entonces lo dijo. 3 meses. 3 meses. 90 días. Toda una temporada de traición. Y yo sin enterarme. Cocinando para ella, llevándola al trabajo, preguntándole si quería ver una peli. Mientras ella planeaba citas y se reía en mi salón con otro. No sé cómo no rompí algo en ese momento. Pero me contuve. Tal vez porque dentro de mí ya había empezado a apagarse algo. La rabia estaba ahí, sí. Pero también una especie de resignación. Como si una parte de mí ya supiera que esto, de alguna forma, iba a pasar. No le grité. No la insulté. Solo me senté en el sofá, donde él había estado minutos antes, y dije en voz baja. No me lo merezco. No después de todo lo que hice por ti. Ella no respondió. Y yo no esperaba que lo hiciera. Y así terminó esa tarde. Con un silencio que dolía más que cualquier palabra. Pero no iba a quedarme ahí. No iba a dejar que esto quedara así. En la próxima parte te cuento cómo decidí vengarme. No de forma violenta. Algo mejor. Algo que todavía debe estar escociendo. No dormí esa noche. Me tumbé en el sofá, el mismo donde ese imbécil se había sentado con su copa de vino, y dejé que el silencio llenara la casa. Ella no bajó a hablar conmigo, no intentó explicarse, no hizo nada. Supongo que pensó que lo mejor era dejarme solo, o tal vez ni eso pensó. Tal vez simplemente no le importaba. Yo me quedé ahí con la mirada fija en la estantería, viendo los libros que habíamos comprado juntos, los marcos con nuestras fotos de vacaciones, las tonterías que uno guarda porque tienen algún valor sentimental. En ese momento todo me parecía una mala broma. Pasé años creyendo que construíamos algo, y mientras yo me mataba por mantenerlo, ella se buscaba entretenimiento en mi propia casa. Lo más jodido no era la traición en sí, sino el descaro, la comodidad con la que lo hizo, la falta total de vergüenza. Meter a otro hombre en nuestro salón, usar mis copas, mi sofá, nuestras velas, todo mientras yo estaba trabajando. Esa falta de respeto me encendía por dentro mucho más que cualquier polvo que se hubiera echado con él en un hotel barato. A la mañana siguiente, cuando subí a la cocina, ella ya estaba vestida para irse al trabajo. No dijo nada. Me miró como si nada hubiera pasado, como si yo no la hubiera pillado el día anterior con otro en el salón, como si hubiéramos discutido por dejar la tapa del váter levantada. Me ofreció café. Te lo juro. Se giró, taza en mano, y me dijo con la voz más normal del mundo, ¿quieres un café? Yo no contesté. Solo la miré, largo, sin pestañear. Ella bajó la mirada y dejó la taza sobre la mesa. Víctor, tenemos que hablar, pero no ahora. No así, murmuró. No le respondí. ¿Qué podía decirle? ¿Que se sentara a contarme con cuánta frecuencia follaban? ¿Que me explicara si lo hacía por falta de atención, por aburrimiento, por vicio? No quería saber sus motivos. Quería verla sufrir como ella me estaba haciendo sufrir a mí. No fui al trabajo ese día. Llamé,
Dije que estaba enfermo y apagué el móvil. Me encerré en casa a pensar. No en mí, ni en ella. Pensé en qué hacer con todo esto. Porque no quería simplemente separarme. No quería largarme con la cabeza gacha como un desgraciado. Tampoco quería gritarle, ni destrozarle la ropa ni hacerle un escándalo. Eso es lo que hacen los tipos sin imaginación. Yo quería que sintiera el golpe donde más le doliera. Que no pudiera dormir, que se le cerrara el estómago, que se arrepintiera no solo de haberme engañado, sino de haberlo hecho conmigo. Yo, que le di todo, que la aguanté incluso cuando no se lo merecía. Recordé que hacía unos meses ella me había dado la contraseña de su correo para enviarle unos documentos a su hermana. No la había cambiado, claro. Abrí su bandeja de entrada y empecé a leer. Me sentía sucio, pero a la vez con derecho. Si ella rompió el acuerdo, yo ya no tenía obligación de respetar ninguna privacidad. No tardé en encontrar correos con él. Jaime. Un gilipollas de esos que se hacen los profundos, que escriben cosas como el tiempo contigo se detiene o tu sonrisa es mi paz. Fotos, también. Nada explícito, pero suficientes. Mensajes con fechas, lugares, excusas. Todo detallado. Me los reenvié a mí mismo uno por uno, los ordené por fecha y los guardé en una carpeta con su nombre. Después busqué más. WhatsApp web. Había cerrado sesión, pero no me costó nada escanear el código QR cuando dejó el móvil cargando en el pasillo. Entré. Ahí sí que estaba todo. Conversaciones recientes, emojis, audios. Uno donde se reían de mí. Literalmente. Ella le decía, hoy llegó temprano, casi nos pilla. Él contestaba con una carcajada de audio. Me lo puse 3 veces. Cada vez me hervía más la sangre. No porque se riera, sino porque lo decía como si yo fuera un idiota, como si no fuera un hombre al que se le está yendo la vida por la borda. Estuve 2 días sin hablarle. Ni una palabra. Dormía en el sofá, comía lo justo, me duchaba sin ganas. Ella hacía como si esperara una conversación, pero no forzaba nada. Supongo que pensó que el silencio era mejor que una guerra abierta. Pero yo no quería paz. Quería justicia. Así que empecé a planear. Primero, me aseguré de que no sospechara nada. Empecé a saludarla por las mañanas, le hacía pequeñas preguntas, hasta le hice la cena una noche. Sonreía. Se relajó. Creyó que el tiempo lo curaba todo. Que yo me estaba calmando. Pobrecita. No sabía que mientras ella dormía, yo me comunicaba con abogados, que había pedido asesoría, que tenía todo un plan para joderle la vida sin levantar la voz. Una noche le dije que necesitábamos hablar. Se sentó frente a mí, con cara de falsa preocupación, como si no supiera de qué iba todo. Empecé suave. Le pregunté si me había sido infiel. Bajó la mirada. Tardó demasiado en responder. Sí, Víctor, pero, levanté la mano. No quería escuchar el pero. No me interesaban las justificaciones. Solo quería confirmación. Que lo dijera con la boca, que no quedaran dudas. Lo hizo. Lo dijo. Me engañó con Jaime, desde hacía meses. No era serio, no significaba nada, fue un error. Las mismas frases que uno podría sacar de cualquier serie de sobremesa. Le pregunté si lo había traído más veces a casa. Dijo que no, pero ya no le creí. Le pregunté si lo había hecho en nuestra cama. Titubeó. Dijo que no recordaba. Eso fue suficiente. Me levanté, fui a la cocina, saqué una cerveza, y volví al salón. Le dije que tenía todo guardado. Correos, mensajes, audios. Que había hablado con un abogado. Que no iba a discutir, ni a insultarla, ni a echarla.
que no le iba a pegar, ni a pedirle explicaciones, ni a suplicarle. Pero que se preparara. Que esto no iba a terminar con un lo siento. Ella se puso blanca. No habló. No lloró. Se quedó ahí, sentada, como si no supiera si era mejor decir algo o quedarse callada. Yo terminé la cerveza y le dije que se fuera a dormir, que yo me quedaba viendo una película. Se levantó y subió. Sin decir nada. Ni una lágrima. Ni una disculpa de verdad. En ese momento supe que no sentía culpa. Solo miedo. Y eso me daba ventaja. No tenía remordimientos, pero ahora tenía algo que perder. La parte más buena venía ahora. Y no tenía nada que ver con venganza física. Lo que planeaba iba mucho más allá. Empecé a moverme con más precisión, como si estuviera en modo automático pero con cada paso medido. Ya no tenía dudas. No quería salvar nada, no quería escuchar sus versiones, no necesitaba entender por qué lo hizo. Ya lo había decidido todo. El primer paso era asegurarme de que todo estuviera bajo control antes de dar el golpe. Mientras ella dormía, me dedicaba a copiar todo lo que encontraba. Fotos, conversaciones, correos, capturas de pantalla, ubicaciones compartidas, todo lo metí en un pendrive que guardé en el fondo de mi caja de herramientas, esa que ella no ha tocado en 10 años. Lo más delicado era hacerlo sin levantar sospechas, así que durante el día actuaba como si estuviera intentando recomponer la relación. Le preparaba café, le ofrecía llevarla al trabajo, incluso le propuse ver una serie juntos por la noche. Ella aceptaba todo con una sonrisa cautelosa, como quien sabe que ha jodido algo muy grande pero ve una oportunidad de que todo pase sin consecuencias. Y eso me daba aún más rabia, pero también me daba calma. Porque mientras ella se relajaba, yo avanzaba. Hablé con un amigo que trabaja en una gestoría, le expliqué la situación sin adornos, con detalles concretos, y él me ayudó a organizar todos los documentos para preparar la demanda de divorcio. Me recomendó una abogada con fama de implacable, y a la semana siguiente ya tenía cita con ella. Fui a la reunión con todo el material impreso y clasificado, ella me escuchó sin interrumpir, revisó todo con profesionalismo, y al final me dijo que no solo tenía un caso sólido, sino que con esa cantidad de pruebas podía exigir condiciones muy favorables. Le pedí que preparara todo lo necesario, pero que no lo presentara todavía. Quería hacerlo en el momento adecuado, no por impulsividad, sino por control. Ella entendió perfectamente, incluso me dio algunas ideas para que el impacto fuera mayor. Mientras tanto, en casa, el ambiente se volvía más tranquilo por fuera, pero tenso por dentro. Yo seguía con mi teatro, pero me costaba cada día más fingir que no sabía nada. Ella a veces me miraba como si quisiera decir algo, pero no lo hacía. Tal vez esperaba que yo sacase el tema, tal vez pensaba que si no lo hablábamos, todo se olvidaría. Una noche intentó acercarse, no físicamente, pero emocionalmente. Me habló del pasado, de cómo nos conocimos, de cómo era nuestra vida hace unos años, de lo difícil que habían sido los últimos tiempos. No lo hizo desde la sinceridad, sino como si estuviera leyendo un guión. Le respondí con frases neutras, sin atacarla, sin darle espacio para abrirse más. Yo solo quería tiempo, y cada día que pasaba sin que ella sospechara nada me acercaba más a mi objetivo. Mi siguiente paso fue contactar con su hermana. No somos cercanos, pero sabía que ella era muy tradicional, de esas personas que odian las mentiras y valoran la lealtad como si fuera un principio religioso. La invité a tomar un café en una terraza, sin que Laura supiera nada. Le conté todo, sin rodeos, y le mostré parte de las pruebas. No todo, solo lo justo para que no pensara que exageraba. Su reacción fue brutal. Se quedó sin palabras, luego se enfadó, luego me pidió perdón por su hermana. Me dijo que no entendía cómo Laura había llegado a eso, que ella no era así,
que debía estar confundida, perdida. Yo no buscaba su apoyo, ni su compasión, pero sí necesitaba que alguien del entorno de Laura supiera la verdad antes de que todo explotara. Le pedí que no dijera nada todavía, que pronto iba a entender por qué. En paralelo, me aseguré de tener donde irme el día que ejecutara todo. Un amigo tenía un piso pequeño en Lavapiés que no usaba desde hacía meses, estaba amueblado y disponible. Le expliqué que necesitaba un lugar para estar solo un tiempo, sin entrar en detalles. Me dio las llaves sin hacer preguntas. También hablé con mi jefe, le pedí unos días libres, usé como excusa un tema de salud familiar. Me los concedió sin problemas. Cada pieza iba cayendo en su sitio, cada día me sentía más cerca del momento exacto. El golpe final lo planeé con cuidado. Quería que sintiera lo mismo que yo sentí aquel día que entré a casa y vi a otro tipo sentado en mi sofá. Quería que tuviera que tragar en seco, que se le secara la boca, que el mundo se le derrumbara en 5 segundos. Así que elegí un domingo por la tarde. Sabía que no trabajaba, que estaría en casa y que no esperaría nada raro. Durante la mañana, actué como siempre. Preparé desayuno, le pregunté si quería que hiciéramos algo por la tarde. Ella dijo que tal vez una peli, que estaba cansada. Yo le dije que bien, que yo iba a salir un rato a hacer unas compras, que volvía en 1 hora. Me vestí, me llevé la mochila con algunas cosas personales y el pendrive, y salí. Fui directo al despacho de la abogada. Firmé los papeles. Me dio una copia y me deseó suerte. Después, pasé por la imprenta que me había recomendado mi amigo de la gestoría. Había mandado imprimir una serie de sobres con el material ordenado, uno para ella, otro para su hermana, otro para su jefe. Sí, también tenía pruebas de que lo había visto entrar con Jaime a la consulta fuera de horas, otro para su grupo de amigas con quienes sale los viernes, y uno más para su madre, que siempre me trató como un hijo. Los dejé todos listos en la mochila y volví a casa. Ella estaba en el sofá, con una manta, viendo una película. Me saludó sin emoción. Me senté en el otro sillón, saqué el sobre y se lo entregué. No dije nada. Ella lo tomó, lo abrió sin entender. Al principio no reaccionó, solo miraba las hojas, pasaba las páginas. Luego frunció el ceño, luego se le cayó la cara. Me miró. Intentó hablar. Solo salió un ¿qué es esto? Le dije, es lo que hiciste. Pero en papel. Para que no se te olvide. Se quedó en silencio, con las manos temblando. Le dije que los demás sobres ya estaban en camino, que no tenía sentido que intentara negarlo. Que en unas horas, todo el mundo que le importa sabría quién es realmente. Que no la iba a echar de casa, que yo me iba, pero que tenía 1 semana para buscarse un abogado, porque esto iba en serio. No gritó. No lloró. Solo se quedó ahí, mirando las hojas como si no entendiera el idioma. Me levanté, cogí mi mochila, y salí. No miré atrás. Fui directo al piso de lavapiés, cerré la puerta, me senté en el suelo, y por primera vez en mucho tiempo respiré con calma. Pasaron 3 días sin que supiera nada de ella. No me llamó, no escribió, no apareció en el piso, no buscó ninguna forma de contactar. Al principio pensé que lo estaba asimilando y que pronto vendría con algún intento de explicación o con alguna escena de arrepentimiento, pero no hubo nada, ni siquiera un mensaje breve, ni una excusa, ni una reacción a lo que seguramente ya le habría estallado en la cara. Porque los sobres llegaron, eso lo supe por una amiga suya que me escribió desde un perfil falso solo para decirme que Laura estaba hecha polvo, que había sido una bomba, que nadie se lo esperaba, que hasta su madre le había dicho que la vergüenza era más grande que la rabia. Yo no respondí ese mensaje. Lo leí una sola vez y lo borré. No quería esa información, no quería saber cómo se estaba sintiendo ella. No era por falta de curiosidad, era por algo más simple,
me daba igual. Estaba demasiado ocupado lidiando con lo mío como para preocuparme por las consecuencias de sus actos. Lo único que esperaba ahora era esa última conversación, no porque quisiera hablar, sino porque era necesaria para cerrar todo de forma definitiva. El sábado por la mañana, justo a las 9, me escribió un mensaje. Solo decía, ¿podemos hablar hoy, por favor? Le contesté que sí, pero que sería en el piso, a las 6 de la tarde, que no iba a volver a casa y que si venía, sería para hablar una sola vez. Me respondió con un vale y nada más. Durante el día estuve en silencio, no salí, no puse música, no vi la televisión. Me quedé ahí, en el salón, con una botella de agua y una lista de puntos en la cabeza que no quería olvidar. No era una lista escrita, no me hacía falta, eran cosas tan claras y tan evidentes que solo necesitaba mantenerlas en orden para no dejarme llevar por la emoción. Tenía que decir todo lo que había que decir, pero sin insultos, sin reproches inútiles, sin escenas. Solo la verdad, cruda, directa, estructurada. A las 6 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba. Con una cara completamente distinta. Pálida, sin maquillaje, ropa sencilla, ojeras marcadas. No traía bolso, ni móvil en la mano. Parecía una versión más joven de sí misma, pero al mismo tiempo más deteriorada. No dije nada. Me hice a un lado y la dejé pasar. Se sentó en el sillón frente a mí. Nos miramos un segundo en silencio, y luego empecé yo. No vamos a hablar del pasado, le dije. No quiero repasar los hechos, no necesito que me expliques nada. Lo único que quiero es dejar esto claro, sé todo, tengo todo, ya está en manos legales y no hay vuelta atrás. Ella asintió, bajó la mirada, y dijo con un hilo de voz. Lo sé, me lo merezco. No respondí a eso. No quería escucharlo. Seguí con mi lista mental. No quiero que me pidas perdón, no porque no me lo merezca, sino porque no va a cambiar nada. No voy a perdonarte, no porque te odie, sino porque no me interesa hacerlo. Esta conversación no es para arreglar nada, es para cerrar lo que queda pendiente. Ella tragó saliva, como si le costara mantener la compostura, pero no lloró, y yo agradecí eso. No podía soportar el teatro de las lágrimas. Necesitaba que fuera todo seco, limpio, sin adornos. Voy a firmar el divorcio sin reclamar nada más allá de lo que la ley me permite, seguí. No quiero tu dinero, no quiero tus cosas, no quiero venganza económica. Pero tampoco quiero ningún contacto innecesario. Todo lo que tengamos que resolver lo vamos a hacer por medio de abogados. No hay nada que tú y yo tengamos que hablar después de hoy. Ella asintió otra vez, esta vez más lentamente. No discutía nada, no ponía objeciones. Tal vez entendía, tal vez solo se rendía. ¿Y los papeles? Preguntó en voz baja. Los firmaré el lunes, ya están preparados. Solo falta tu parte. Te van a llamar para agendar la cita. No lo demores. No voy a esperarte. Asintió de nuevo. Había en su cara una mezcla de resignación y vacío, como si ya ni siquiera supiera qué decir. ¿Por qué no dijiste nada antes? Preguntó entonces, como si no entendiera mi silencio de semanas atrás. Le respondí mirándola a los ojos. Porque no me interesaba escucharte. No me interesaba nada que viniera de ti. Cuando te vi con él en el salón, no me rompí por dentro, me borraste. No dolió, fue otra cosa. Fue como si de repente no fueras nadie. Y cuando una persona deja de ser alguien para ti, ya no hay nada que hablar. Ella intentó decir algo más, pero no la dejé. No me expliques nada. No me cuentes si fue un error, si estabas confundida, si te sentías sola. No quiero saberlo. No por orgullo, sino porque no cambia nada. Y no lo hago por dignidad,
lo hago porque no me sale fingir interés. Entonces sí, por primera vez desde que se sentó, se le llenaron los ojos de lágrimas. No cayó ninguna, pero estaban ahí, aguantadas, sostenidas por pura tensión. ¿Crees que soy mala persona?, preguntó. No respondí de inmediato. Pensé en la respuesta. No quería decirle algo para herirla, pero tampoco quería suavizar lo que pensaba. No lo sé, le dije. No me importa. No me toca decidirlo. No me interesa juzgarte. Lo único que sé es que no me importas lo suficiente como para que me afecte lo que seas. Eso sí le dolió. Se le notó. No porque me tuviera cariño, sino porque por primera vez entendía que todo lo que había pasado no era solo un lío emocional, sino una desconexión total. Ya no había rastro de afecto. Y eso, supongo, le pesó más que cualquier reclamo. Me lo busqué, dijo después de un rato. Lo sé. Asentí. Y ahí me quedé. Sin añadir nada más. Porque ya estaba todo dicho. ¿Puedo quedarme con el piso hasta que encuentre algo?, preguntó al final. Tienes 2 meses. Después de eso, el contrato lo corto o lo transfiero. Organízate. No voy a ayudarte, pero tampoco te voy a joder. Se levantó lentamente, como si le costara moverse. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Cuando la abrió, se detuvo un segundo. Nunca pensé que me odiarías tanto. Me puse de pie. Te equivocas. No te odio. Es peor. No siento nada. Y cerré la puerta sin esperar respuesta. Después de esa conversación no volví a saber de ella en varios días, ni un mensaje, ni una llamada, ni una nota, nada. Yo tampoco hice ningún intento de contacto. Me dediqué a seguir con lo mío, retomé el trabajo, volví a la oficina como si nada hubiera pasado, porque necesitaba esa rutina para no pensar demasiado. Durante años viví con ella, pero en ese piso temporal me sentía más en paz, con menos cosas, menos objetos, menos historia, pero con una tranquilidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me levantaba temprano, preparaba mi desayuno en silencio, caminaba hasta el metro, y durante el trayecto pensaba en todo lo que había pasado como si le hubiera ocurrido a otro. Me daba cuenta de que, por mucho que uno se esfuerce en mantener algo, cuando la otra persona ha desconectado, no hay manera de evitar lo inevitable. No me dolía la ruptura como uno espera que duela, lo que pesaba era la sensación de haber estado solo durante mucho más tiempo del que pensaba, de haber sido el único en remar una barca que ya estaba anclada. Eso era lo que realmente costaba asumir. Pasaron 2 semanas hasta que volvimos a cruzarnos, esta vez en la notaría para firmar los papeles. Ella llegó antes que yo, me estaba esperando en la puerta, con un gesto neutro, sin rastro de maquillaje, con el pelo recogido y ropa formal. No hablamos mientras esperábamos. Cuando nos llamaron, entramos juntos, como una pareja que se presenta para firmar una hipoteca, pero con la mirada vacía. El notario nos explicó los documentos, ambos asentimos, firmamos en silencio, y al salir, ella me miró como si quisiera decir algo, pero no abrió la boca. Bajó la vista, caminó en dirección contraria a la mía, y se fue sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi en persona. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni esa escena donde uno se quiebra y el otro intenta consolar. No quedó nada que justificar. Los días siguientes fueron extrañamente normales. La gente a mi alrededor no tenía ni idea de lo que había pasado, algunos amigos sí lo sabían porque los había necesitado para mover ciertas cosas, pero la mayoría de los conocidos seguía actuando como si yo fuera el mismo de siempre. Eso era lo más extraño de todo, darte cuenta de que tu mundo se rompió por dentro pero hacia afuera todo sigue igual. Vas al trabajo, saludas, haces bromas, y nadie nota que por dentro hay un espacio que quedó vacío. Pero ese vacío no dolía,
no al menos como pensaba. Era más bien una especie de pausa, como si estuviera esperando a que llegara algo nuevo, aunque no sabía qué ni cuándo. Lo único que tenía claro es que no iba a mirar atrás. Una tarde, mientras estaba en el piso revisando unos documentos, recibí una llamada de su madre. Me sorprendió porque desde lo de los sobres no habíamos tenido contacto. Contesté por educación, no porque quisiera hablar. Me preguntó cómo estaba, le dije que bien, que estaba adaptándome. Me dijo que lo sentía, que no sabía qué le había pasado a su hija, que ella siempre creyó que éramos una pareja sólida. Le respondí que yo también lo creí. Me pidió perdón por lo que había pasado, aunque no era ella quien debía hacerlo, pero entendí que necesitaba decirlo. Me dijo que Laura se había ido a vivir con una amiga mientras encontraba algo más estable, que estaba callada, que no salía mucho, que parecía otra persona. No comenté nada, no me interesaba saber más. Me preguntó si algún día creía que podríamos sentarnos a hablar los tres, que tal vez con tiempo, la interrumpí sin ser grosero, pero con firmeza. Le dije que agradecía su intención, pero que lo nuestro estaba completamente terminado. Que ella era libre de hablar con su hija sobre lo que quisiera, pero que yo ya no formaba parte de ese círculo. Me dio las gracias por haber contestado, me deseó suerte, y colgamos. A partir de ese momento, empecé a cerrar más cosas. Cancelé cuentas compartidas, cambié claves, me aseguré de que no quedaran rastros ni conexiones con su vida. Fue una especie de limpieza administrativa pero también mental. Me di cuenta de que pasar página no es solo dejar de pensar en alguien, es cortar todos los hilos, hasta los más pequeños. Me deshice de las fotos, de las cartas, de cualquier cosa que me la recordara. No lo hice con rabia, lo hice con determinación. No quería quedarme anclado a nada que me hiciera revivir momentos que ya no significaban lo que antes. Necesitaba espacio, silencio, libertad de verdad. Un viernes por la noche, mientras cenaba solo en el piso, sonó el timbre. No esperaba visitas, y cuando abrí la puerta, era su hermana. No la veía desde antes de todo. Me dijo que no pensaba subir, que solo quería darme algo. Me entregó una caja pequeña, de cartón, con mi nombre escrito a mano. Me dijo que Laura la había dejado en su casa, que prefería no verla por ahora, y que pensó que lo correcto era devolvérmela a mí directamente. Le di las gracias sin abrir la caja, y ella se fue sin más palabras. Cerré la puerta, me senté en el sofá, y abrí la caja. Había una nota, 3 líneas escritas con su letra, nunca fue tu culpa. Sé que no sirve de nada ahora, pero necesitaba que lo supieras. Gracias por todo lo que diste. Laura. La leí una sola vez y la volví a guardar. En el fondo de la caja había un reloj que le había regalado hacía años, un par de fotos nuestras y un libro con una dedicatoria mía. Nada más. No me emocioné. No lloré. Solo sentí que todo se estaba cerrando como debía. No había odio, no había amor, solo una certeza tranquila de que lo vivido quedó en el pasado, y que no tenía sentido cargarlo conmigo. Esa noche dormí como hacía tiempo no dormía. No soñé con ella, no pensé en ella. Me desperté temprano al día siguiente, salí a caminar por la ciudad, y por primera vez en semanas, sentí que estaba empezando otra etapa. No sabía qué vendría, no tenía planes, pero por dentro había algo distinto. No era alegría, no era alivio, era otra cosa más simple, una calma honesta. Pasaron 3 meses desde la última vez que tuve alguna conexión directa con Laura. No volvió a escribirme, no intentó llamarme, no apareció en mi trabajo ni envió a nadie más en su lugar. Después de la caja que me dio su hermana, el silencio fue total, y eso fue exactamente lo que necesitaba para terminar de cerrar todo. Mi vida empezó a tomar otro ritmo. Seguí en el piso durante un tiempo más mientras buscaba algo definitivo,
un lugar que fuera realmente mío y donde no existiera ningún recuerdo compartido. Encontré un pequeño apartamento en el barrio de Delicias, no muy grande pero perfecto para empezar de cero. Lo amueblé yo mismo, pieza por pieza, sin prisa, sin necesidad de impresionar a nadie. Era la primera vez en muchos años que cada decisión que tomaba era solo para mí, sin consultar, sin negociar, sin justificar. Y no es que antes viviera oprimido, pero después de todo lo que pasó, entendí que había entregado demasiado espacio a alguien que no supo valorarlo. Al mudarme, lo primero que hice fue cambiar mi rutina. Empecé a salir más, no en plan fiesta ni para llenar vacíos, sino para reconectar con cosas que había dejado de hacer. Volví a jugar al pádel con los chicos del trabajo, retomé las caminatas por el retiro los domingos por la mañana, me apunté a un curso de fotografía que siempre había postergado. No porque quisiera reinventarme ni por ninguna de esas frases que se leen por ahí, sino porque simplemente quería ocupar el tiempo con cosas que me hicieran sentir vivo. Y en ese proceso, descubrí que no necesitaba a nadie más para estar bien, que estar solo no era un fracaso, que no tenía que correr a llenar el hueco con otra persona. Tenía amigos, tenía trabajo, tenía salud, y sobre todo, tenía una tranquilidad que hacía años no conocía. Una tarde de sábado, mientras organizaba mis cosas, encontré una caja que había olvidado en el trastero del piso temporal. Era una de las primeras que había armado cuando me fui de casa. No recordaba exactamente qué tenía. Al abrirla, encontré algunas cosas mías, una libreta con notas antiguas, recibos, documentos y una carpeta con papeles de la universidad. Entre ellos había una carta escrita por mí para Laura, de hacía casi 7 años, cuando estábamos atravesando una crisis menor por una tontería de celos. La carta era larga, sincera, llena de intenciones buenas. Me impresionó lo que estaba dispuesto a hacer por salvar la relación en aquel entonces. Cerré la carta y la guardé sin leerla completa. No porque me doliera, sino porque ya no me representaba. Ese hombre que escribió esas palabras era otro. Yo ya no era ese tipo. A mediados de ese mes, salí con un grupo de compañeros del trabajo. Era un plan de cañas y tapas después de la oficina, y aunque al principio dudé en ir, terminé pasándolo bien. Hablamos de todo, sin profundidades, pero con la ligereza que necesitaba. Una de las nuevas chicas del departamento, Clara, me preguntó si estaba casado. Le dije que no, que acababa de divorciarme. No dramatizó ni se metió en detalles. Solo asintió y dijo que esas cosas pasaban. Esa respuesta simple me hizo sentir cómodo. Al final de la noche intercambiamos números, no como algo urgente, sino como algo natural. Durante las semanas siguientes nos escribimos algunas veces, con calma, sin apuro. Salimos a tomar un café un sábado por la mañana, hablamos de libros, de música, de viajes. Fue agradable. No sentí mariposas, ni esa tontería de estar flotando, pero sí sentí curiosidad. Y después de todo lo que había vivido, la curiosidad me parecía suficiente. Mientras tanto, todo el proceso legal del divorcio se terminó de formalizar. Recibí la notificación final del juzgado con la sentencia definitiva. Cuando tuve el documento en las manos, no sentí celebración, tampoco tristeza. Solo una especie de validación de lo que ya sabía desde hacía tiempo, que ese capítulo estaba cerrado. Lo guardé en una carpeta con los otros documentos importantes y no volví a pensar en ello. No me interesaba contarle a nadie más allá de mi círculo cercano. No necesitaba la validación externa, ni los consejos, ni las opiniones. Lo que pasó fue suficientemente claro, y no quería que definiera lo que venía después. Un domingo por la mañana, mientras tomaba un café en la terraza del nuevo piso, me llegó un correo electrónico. Era de Laura. El asunto solo decía gracias, y dentro había un texto corto. Me decía que estaba bien,
que había encontrado un pequeño trabajo en otra ciudad y que había empezado terapia. Me agradecía por haberle hecho ver todo con claridad, por no haberse rebajado al nivel de una pelea, por haber mantenido la dignidad hasta el final. Me decía que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que si algún día la vida nos cruzaba de nuevo, le gustaría poder saludarme sin vergüenza. Leí el correo 3 veces, no porque me afectara, sino porque quería asegurarme de no sentir nada. Y no lo sentí. No contesté. Lo marqué como leído y seguí con mi café. Ese día entendí que había llegado al final real de todo el proceso. No cuando firmamos, no cuando me mudé, no cuando salí con alguien más. El final llegó cuando supe que podía recibir un mensaje suyo y no moverme ni un milímetro. Que podía seguir con mi vida sin mirar atrás, sin preguntarme si hice bien o mal, sin arrepentimientos. Porque aunque todo lo que viví fue una mierda, también me obligó a ponerme primero, a no aceptar menos de lo que merezco, a reconocer que no se trata solo de aguantar por aguantar. Se trata de estar bien con uno mismo. Y yo, después de mucho tiempo, lo estaba. Volví a guardar el portátil, me vestí y salí a caminar por la ciudad. No tenía rumbo, no tenía citas, no tenía urgencias. Caminé por el centro, pasé por lugares que me recordaban otras épocas, pero esta vez no dolieron. Era como ver una película que ya no te afecta porque sabes cómo termina. Al llegar a casa, me senté a escribir este relato, no por nostalgia ni por desahogo, sino porque a veces uno necesita poner en palabras lo que vivió para darse cuenta de lo lejos que ha llegado. Y mientras escribo esto, sé que no necesito más capítulos con ella. Mi historia sigue, pero en otra dirección.